Yo lo que noto cuando tienes una depresión es que tú tienes como varios pilares que te mantienen tu salud mental y que tienes que cuidar. Dependiendo de con quién hables, o sea, te dice que son 7, que son 6, yo son como 4 más o menos, que es como relaciones con gente, dormir y hacer deporte, luego todo lo que es tener un propósito, ¿sabes? Y toda la gestión emocional, ¿no? Y al final eso lo tienes que cuidar. Y al principio yo pensaba, cuando tenía tantas cosas y tengo un segundo hijo y hay que estar en casa, y tengo un tema del trabajo porque tenemos un nuevo cliente y hay que empujarlo, y mi mujer no se siente bien, la tengo que cuidar, siempre pensaba que cuidar mis cosas mías personales era un lujo y era casi egoísta. Y en realidad me he dado cuenta que no, que es una obligación. Es decir, no sé, tú cuando estás en un avión, ¿no? Y te están haciendo todo, oye, ¿qué pasa en un momento de emergencia, no? Pues va a caer la mascarilla de oxígeno y te dice, y tú te la pones primero y luego se la pones a tu hijo. Porque si a ti te pasa algo, no vas a poder ayudar a tu hijo. Hoy volvemos al mundo del fintech. Y no solo a fintech, a medios de pago, que ya yo sé que es muy complicado. Pero nuestro invitado de hoy, Javier Vallaure, te lo va a explicar de una manera muy sencilla, ya que montó una startup que ayudaba a las empresas internacionales a poder cobrar en América Latina, lo cual tiene su miga y no es tan fácil. Pero aparte de hablarnos de este negocio, hay 2 temas más muy interesantes de los cuales Javier nos va a hablar. El primero es cómo fue esto de que hizo un exit y hubo mucho dinero, pero él no se volvió rico. Aquí mucho aprendizaje y también una reflexión muy madura de lo que fue esa situación. Y segundo, hablamos también de salud mental, ya que en cierto momento Javier tuvo una depresión y nos cuenta qué la ocasionó, cómo la afrontó y cómo esto ha cambiado la perspectiva de su vida. Entonces, si bien pareciese que es un episodio de puro fintech, tecnología y conexiones, al final una conversación muy humana que espero que te guste. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido al podcast. Gracias por invitarme. Oye, tú en esto del emprendimiento, ¿cómo te metes? Por casualidad y por necesidad. Yo me voy a Berlín porque mi mujer es alemana, nos conocimos en México. Llegado a un punto que queríamos volver a Europa y ella me empieza a vender que Berlín es el sitio donde hay que estar. Estaba tan enamorado que hasta me dijo que el tiempo era bueno y yo me lo creí. Y de repente empiezo a buscar trabajo cuando está ahí y toda mi experiencia no se apreciaba en Alemania. Y entonces seguía buscando hasta que en una cena conocí a Philip Bock, que se convirtió en mi socio, y tenía una pequeña empresa de pagos. Me empezó a explicar un poco lo que hacía, no lo entendía muy bien, pero necesitaba empezar a hacer algo, estaba un poco ya listo de empezar y me metí. Y nada, éramos como 2 o 3 personas, teníamos un solo cliente de verdad importante y facturábamos como 200.000 euros, es una cosita muy, muy pequeña, ¿no? Y así es como empiezo. Okay. ¿Y qué hacía esta empresa? En Alpago lo que hacíamos era ayudábamos a consumidores latinoamericanos a poder comprar en línea. Y creo que te lo explico con mi experiencia. Yo he vivido mucho en México y te explico con mi experiencia para poder comprar en línea. Yo soy un gran fan de videojuegos, me gusta mucho Nintendo y me acuerdo de estar en México intentando comprar un videojuego en línea y probar una tarjeta y no me deja. Y probé una segunda y no me deja. Y a la tercera ya poniendo la mía española ya por fin pasa, ¿no? Y lo que pasa es que cuando tú compras en línea y sobre todo producto digital, al final uno no es consciente, pero en realidad está comprando en el extranjero, porque muchísimas de esas empresas están en el extranjero. Venden desde Irlanda, desde Estados Unidos, desde Europa. Y para un banco de América Latina le parece súper raro. O sea, al final tú estás viendo, los latinoamericanos no viajan tanto, acaban de comprar hace 2 minutos en un restaurante en Ciudad de México, en Sao Paulo, y de repente les aparece una transacción que viene de Irlanda y es como, ¿qué? Es súper raro, eso debe ser fraude. Y la declinan. Y nosotros lo que hacíamos era hacer que esa transacción se volviese local
y entonces hacer que esas transacciones se aprobasen. Pero este es el negocio de pasarela de pago de toda la vida. Entonces, ¿por qué había tanta complejidad que hacía falta que hubiese un player nuevo para solucionar este problema? O sea, ¿por qué no lo hacían los bancos que ya estaban ahí o los mismos proveedores de pasarelas? Bueno, porque el banco y las pasarelas de pago se están enfocando mucho al mercado local. Y al final nosotros lo que hacíamos, que no es tan sencillo, es que nuestros clientes de verdad es el comercio. Y el comercio no está en América Latina. El comercio estaba... O sea, nuestros clientes eran y son todavía Microsoft, Adobe, Nintendo, McAfee, y ellos están, la gente que toma la decisión está en Estados Unidos, está en Europa, y ellos no tienen ninguna presencia en América Latina o muy poca. Entonces, de repente había una especie de oportunidad ahí en el negocio, nadie se estaba ocupando de ellos. Y ahí es donde nosotros aparecemos. ¿Y el servicio en qué consiste? Básicamente, lo que nosotros hacemos es una parte tecnológica en la cual nosotros conectamos con los diferentes bancos en los diferentes países para poder mandar las transacciones y aprobarlas, pero para poder tener el contrato, también necesitábamos tener una entidad legal en cada uno de los países donde operábamos, tener contratos y tener a varios proveedores. Uno que era cada uno de los métodos de pago que nosotros aceptábamos, y luego otro que es banco que nos permitía sacar el dinero fuera y cambiar la moneda, ¿no? Esas eran las dos cosas. ¿Y la complejidad que estaba en establecer los contratos o en la parte tecnológica? Había dos componentes. Cuando nosotros empezamos al pago, donde Philip y yo de verdad empezamos de verdad más a innovar, es en la parte más legal y de contratos, ¿no? O sea, básicamente, cómo nosotros podemos representar a esos comercios en el país, cómo se nos permite recaudar ese dinero y cómo se nos permite mandar el dinero fuera. Hay muchísima regulación, hay mucho tema de lavado de dinero que preocupa mucho en América Latina, o financiación de narcotráfico, etcétera, y entonces les preocupa mucho eso. ¿Por qué tú estás manejando ese dinero? Y eso empieza por ahí. Pero una vez nos empezamos a meter y cada vez tenemos más transacciones y cada vez es más complicado, empezamos a ver que hay otra parte, que es que cuando mandas una transacción, muchas veces aún así te declina aunque la mandes desde el país mismo, ¿no? Y ahí es donde cada vez empezamos a meterle cada vez más de tecnología, ¿no? Entonces tiene una parte quizás de servicio, asesoría, de gestoría, de entendimiento, tiene una parte más tecnológica. Explícanos un poco para la mayoría de la gente que no sabe de esto de pago, un poco cuáles son los componentes o los actores, ¿no? Cuando yo por lo menos estoy en Brasil y voy y quiero comprar el Microsoft 365. Eso sería algo que vosotros gestionaríais, ¿no? Correcto. O sea, ¿qué tiene que suceder o cuáles son los actores y dónde estáis vosotros en esa cadena para que eso suceda? A ver, creo que lo importante, y para empezar, y que me parece fascinante, es que si tú y yo nos conocemos y yo voy a un restaurante y pago en cash, no hay ningún jugador. Tú me das el servicio, me fío de ti porque me has dado la comida, yo te doy el dinero, ya está. Y desde el momento en que ya no nos vemos y hay una desconfianza en que quizás tú no me das el servicio que yo quiero o quizás yo no te pague, empiezan a aparecer jugadores, ¿no? Por todos lados. En general y de una forma sencilla, tú tienes por un lado el comercio y el consumidor, y tienes a los responsables financieros que le representan, ¿no? En tarjeta uno se llama adquirente, que es el representa al comercio, y el consumidor se llama un emisor, ¿no? Entonces se encargan de decir, oye, este comercio de verdad sí está vendiendo bien y si no puede ofrecer el servicio yo me ocupo de él, etc. Y se pone en contacto con los diferentes medios de pago. Normalmente Visa y Mastercard los ponen en contacto. Nosotros lo que hacíamos es que nos poníamos entre el emisor, entre el adquirente y el comercio, y representábamos al comercio. Nos llamamos como un master merchant o un agregador de comercios. Esa era nuestra figura. Entonces nos comportábamos y nos queríamos comportar como si fuésemos un comercio y queríamos todo el rato estar pensando como piensan ellos para un tema de pagos. Ok. ¿Esto es lo que hace Stripe también? Eso lo hace Stripe, lo hace Adyen. Quizás ellos dos sean como los jugadores más importantes. Sí, ellos dos. Ok. Entonces esto es un negocio tecnológico. Entonces cuando tú haces pagos, aquí no puede haber MVP, ¿no? Esto no es o sea, no estás vendiendo, no sé, entradas para un concierto en internet, que bueno, que si se tranca la web,
pues ya se refrescará, entra entre 5 minutos, ¿no? Esto tiene que funcionar perfecto desde el minuto 1. Entonces imagino que aquí el producto es importante. Para eso tuviste que levantar dinero, para hacer un producto, sobre todo para grandes empresas que eran tus clientes. Nosotros llegamos a la oportunidad de pagos por casualidad, como lo mencioné antes. Incluso Philip también llegó por casualidad. Él estaba muy bien en contacto con los fundadores de una plataforma de pagos a nivel global que se llamaba Payon, y tenía a McAfee que le pedía mucho Brasil y no tenían cómo poder ofrecer Brasil. Y entonces de repente Philip es el que se mete y monta la conexión y empieza a montarlo. Esa plataforma estaba diseñada y estaba montada para poder manejar las necesidades no solo de las empresas más grandes, incluso de empresas financieras. Uh-huh. Y entonces eso nos daba a nosotros la oportunidad de poder tener esa infraestructura muy, muy fuerte y solo enfocarnos en el core para América Latina, que eran las conexiones con los diferentes métodos de pago en América Latina, hacer el reporteo, poder mandar las transacciones. Y poco a poco lo que fuimos haciendo es cada vez ir comiéndole más funcionalidad que tenía la plataforma para hacerla nuestra, ¿no? Uh-huh. Y luego nosotros no levantamos dinero, decidimos hacer Bootstrap, y Bootstrap, para el que no lo conozca, es básicamente hacerlo con tus propios fondos, porque nuestro core de empresas o de clientes que teníamos en empresas muy grandes, el esfuerzo que teníamos para conseguir una de esas empresas era el mismo que conseguir financiación, pero sin dejar dinero, o sea, de equity, ¿no? Entonces nos parecía mucho más interesante. Y lo único es que es difícil o sea, tienes que tener al equipo muy entrenado porque tienes que hacer un esfuerzo de presentarte como que estás en el siguiente nivel para ganar el deal, uh-huh, y luego ya te llega y empiezas a implementar por detrás, tener más equipos para poder dar más funcionalidad, ¿no? O sea, que te financias con el deal. Correcto. Como eran los negocios antes. Como eran los negocios antes. Y bueno, al final, en pagos, nosotros nos podemos permitir ir hacia Enterprise porque al recibir el dinero nosotros nos cobramos directamente, entonces uh-huh, no nos pueden asfixiar con grandes términos de te pago a 90 días, te tienes que financiar porque tienes que dar el servicio. No, yo doy el servicio, recibo el dinero y me cobro directamente. El dinero pasa por ti y tú te quedas con tu comisión. Correcto. Y luego, por otro lado, era siempre la mentalidad de... O sea, es una cosa en pagos que es bastante estable, ¿no? O sea, teníamos una serie de clientes como un Microsoft o como un Adobe que sus clientes se están pagando todos los meses por una membresía, ¿no? Uh-huh. Entonces, al tener su volumen bastante estable, mi revenue también es bastante estable, ¿no? Ok. Entonces, resumiendo, entras a esta empresa de Philip, que lo conoces, que es una empresa que gestiona pagos de compañías grandes, internacionales, no sé, Nintendo, Microsoft, McAfee, que hablaste, en América Latina, donde hay una complejidad regulatoria para hacer esto. Uh-huh. Entonces, en este entorno tan enterprise, ¿cómo se hace el go-to-market? ¿Cómo ganas clientes? Sobre todo, yo me imagino 2 chavales ahí en Berlín, ahí metidos con el frío, que en invierno no puedes salir a la calle. Entonces, ¿cómo haces para que de pronto Microsoft y Nintendo y, no sé, todas estas compañías quieran hacer negocio contigo? Como te dije, primero nosotros empezamos con ese cliente que nos entra por sorpresa, ¿no? Y decimos, joder, pues aquí hay algo, porque ellos sí están dispuestos a pagar, ¿no? Uh-huh. Y empezamos a buscar conferencias, ¿no? Y empezamos a mirar dónde están esos otros clientes que están teniendo un problema similar. Uh-huh. Y lo primero que miramos es el competidor de McAfee. O sea, al final lo que tú sabes en Enterprise es que en pagos la gente no quiere competir en pagos. Es decir, si tu competidor está haciendo una cosa que le funciona, tú quieres la misma. Tampoco quieres innovar mucho, ¿no? Porque tu diferenciación no viene por pagos, tu diferenciación viene por otra cosa, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ir a las ferias que nos empezamos a dar cuenta, sobre todo encontramos una que es increíble para nosotros, que se llama el Merchant Risk Council, MRC, en el cual todas las grandes empresas que yo conozco, los grandes nombres, los Apple, los Googles, etcétera, los Facebook, se reúnen para hablar de temas de pagos y de fraude. Uh-huh. Y dicen, no queremos competir en eso, solo queremos compartir información, ¿no? Y tú no estás permitido a vender
sino que estás permitido a compartir información. Si luego una empresa quiere hablar más contigo, que hable. Y ahí al principio, no creíamos que teníamos una cosa tan importante, ni sobre todo no estábamos convencidos de que podíamos competir con los grandes. O sea, cuando estabas hablando de un Adyen, decías, bueno, Adyen tendrá una solución para América Latina. Uh-huh. Y empezamos a darnos cuenta que en realidad no, que para ese particular problema no lo tenían. Y empezamos a creérnoslo, porque empezamos a ganar a Norton, que fue el siguiente cliente. Uh-huh. Luego empezamos a ganar a Microsoft y nosotros incluso al principio decíamos, ¿de verdad estamos hablando con Microsoft? Uh-huh. O sea, Philip y yo nos miramos a los ojos en plan, no me lo creo. Pero sí, eran los que sabíamos mezclar entre sus necesidades y qué pasaba en Estados Unidos y en Europa y cómo eso lo podías tropicalizar y poder hacerlo en América Latina. Uh-huh. O sea, tú te ibas a estas conferencias y llevabas tu discurso. De contenido. Oye, yo hago esto y solucionamos este problema en América Latina de esta manera. Un poco distinto. Yo no decía yo hago esto. Yo lo que decía es, mira, el mercado de pagos en América Latina funciona así. Okay. Sobre todo Brasil. Brasil es el más complicado y el más difícil. Es el reino de la regulación para todo. Correcto, y es el más complicado. Pero al mismo tiempo es grande, porque si no fuese grande a nadie le importaría, ¿no? Y entonces nosotros explicamos, mira, Brasil funciona así. Y tiene estos problemas y los podrías solucionar de esta forma. Uh-huh. Si quieres saber más, habla conmigo. Ok. ¿Y lográis escalar el negocio con este enfoque? Cuando empezamos a ver que eso tiene sentido y que Brasil empieza a vender mucho, empezamos a ver que en realidad ese problema no es solo en Brasil, sino que es en América Latina. Y entonces empezamos a acelerar el abrir otros países y ser percibido como el proveedor para América Latina. Entonces, abrimos México primero, que es el primero que abrimos, que es copiar el modelo de negocio y empezar a adaptarlo, porque no es igual, la regulación no es igual, los jugadores no son iguales, y luego ya nos vamos hacia Colombia, Argentina, Chile, Perú, que cada uno tiene su sabor, pero sí es similar, ¿no? Digamos. Uh-huh. Ok, o sea, el negocio fue bien. Entonces, en 2019 hacéis un exit, ¿no? Sí. Ok, vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo llega el éxito a vosotros? ¿Es algo que buscáis o os viene una compañía porque os conoce más grande y os compra? Mira, a ver, nosotros crecemos, yo qué sé, cuando te comenté empezamos y éramos 3, ¿no? Y luego abrimos todos esos países, empieza a crecer y ya empezamos a ser 80 personas, empezamos a tener una docena de clientes, empezamos a manejar ya cosas más interesantes y vemos que ese proceso de venta es lento. Y queremos empezar a escalar eso más. Y además ese proceso de venta lo llevamos Philip y yo exclusivamente. Uh-huh. Entonces empezamos a intentar buscar asociaciones de jugadores globales. ¿Qué quiere decir un jugador global? Si tú eres Adobe, tu mercado principal es Estados Unidos. Uh-huh. Y tú tienes un proveedor de pagos, puede llamarse JP Morgan, puede llamarse Adyen, lo que tú quieras, que es el que te ofrece tus mercados más importantes, uh-huh. ¿vale? Normalmente Estados Unidos, Europa, para un jugador europeo o de Estados Unidos. Y le pides, oye, ¿y me puedes dar también América Latina? Y entonces queríamos buscar esta asociación. Ellos no tienen que cambiar ningún tipo de conexión, no tienen que hacer ningún tipo de esfuerzo, fírmame un contrato y ahí tienes América Latina. Uh-huh. Y en esas conversaciones empezamos a hablar con PayPal y con una empresa que se llama Pipro para hacer eso. Y de esa conversación pasó mucho más a, no, mira, en realidad a lo mejor sería más interesante hacer inversión, ¿no? Y hablo de PayPal y de Pipro porque PayPal en ese momento justo había invertido en Pipro en la primera ronda de financiación y Pipro estaba en una fase en la cual decía, me siento muy fuerte en Europa, quiero ser considerado un jugador global. Y para eso quiero hacer Asia y América Latina, no puedo hacer los dos al mismo tiempo. Entonces decidieron comprar América Latina y en Asia construir un equipo, ¿no? Y nosotros fuimos el elegido o la empresa que más les interesaba para hacer esa expansión a América Latina. O sea, que os compraron. Pero en ese momento facturabas 8 millones de euros. Correcto. ¿No fue pronto para vender? En retrospectiva. Sonrío porque esto es una cosa que hemos hablado mucho Philip y yo, ¿no? Mi impresión, y quizás tú o sea, en los siguientes 2 años nosotros estuvimos creciendo un 50% cada año, uh-huh. ¿vale? Y Philip y yo lo notábamos. O sea, había deals, teníamos a LinkedIn que justo habíamos ganado, teníamos a Microsoft que justo estaba abriendo países, entonces nosotros notábamos que los siguientes 2 años iban a ser importantes. Al mismo tiempo, Philip es una persona que maneja súper bien el limitar riesgo y decía, ha llegado ahora.
¿quién te dice que dentro de 2 años llega, no? O que no pasa nada. De hecho, al año y medio pasó COVID. Que luego no nos pasó nada, incluso nos fue mejor, Sí. pero tienes toda una certidumbre de que te va a pasar algo. Entonces, ¿se vendió pronto? Bueno, quizás. Y luego otra cosa de si se vendió pronto o no, a nosotros estar bootstrap, la participación que teníamos era bastante grande. Entonces, una cifra importante para nosotros quizás es más baja que para otras empresas que tienen más inversores y hay que repartir más a más gente, ¿no? ¿Pero tú crees que aquí si le hubieses metido capital riesgo para hacer un equipo go-to-market más grande, que no fuese vosotros, o sea, esto hubiese podido escalar mucho más? Sí. O sea, esto puede ser una compañía de 60, 80 millones. Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Y esta venta, que en ese momento facturabas 8 millones, el monto de la venta es privado, entonces no lo sabemos. ¿Esto fue para ti life-changing money? Fue bueno. Para mi socio sí fue Life Changing Money. Para mí fue bueno. Quizás me hizo despertar lo que es de verdad una parte de entrepreneur y qué significa un exit, ¿no? Okay. Pero claro, cuando tú empezaste aquí, esto era una empresa de 200.000 euros, 3 empleados. O sea que no tenías mucho equity. Mira, al final, o sea, yo vengo de Madrid, vengo de una familia que mi padre ha estado trabajando en gran empresa toda su vida, en 2 de verdad, o sea, es su carrera, en el cual tu éxito se mide por cuál es tu rol y cuál es el nombre de la empresa, ¿no? Si eres un presidente en Santander, o un director o en BVA, etcétera, o wow, qué bien le va en la carrera. Como yo te dije, cuando yo me meto en Alpago y me meto por necesidad y por oportunidad, yo no sabía nada de esto. Y no sé si me lo creía. Y no sé si era consciente de todo lo que se estaba manejando y de luego de cuánto de verdad podía valer y que alguien te lo pudiese pagar, ¿no? Entonces nunca negocié una participación, negocié un par de veces más y nunca me lo llegué a creer tanto, ¿no? Pero cuando pasó el exit sí fue para mí como un shock y por qué no lo hice, ¿no? Y piensa en esto, te atormenta esto. A veces te levantas en la noche y dices, hombre, si la verdad que aquí tenía que haber pedido un 15% más y hubiesen sido tantos millones o este milloncito, yo lo tendría aquí, le hubiese puesto un fondo indexado que han pasado 4 años. O sea, ¿te atormenta eso o has aprendido a vivir con ello? Me atormenta. No me atormenta. Sí fue un shock y sí fue un periodo en el cual sí tuve que digerirlo. Además se mezclaron emociones. Al final, Philip no es solo mi socio. O sea, Philip es mi hermano. Se ha convertido en mi hermano, mi gran amigo. Durante un tiempo la empresa era mi segunda esposa o mi primera, porque la veía más que mi esposa, que a mi mujer. Entonces se mezclaban ahí un montón de sentimientos. Y lo que al principio yo veía como una injusticia sobre... Oye, yo hice una participación y hay una injusticia. Al final he llegado a la conclusión que no es una cuestión de injusticia. Es una cuestión de saber cuál es tu posición y qué estás aportando y qué valor estás aportando y defender tu interés. Y que nadie va a venir a defender tu interés. Lo tienes que defender tú mismo. Y entonces, si yo me miro a mí mismo en esa época, yo no defendí mis intereses. Ya. Ok. Bueno, entonces vendes a Pipro, se llama la empresa que vende. Que básicamente hace lo mismo que vosotros, pero estaba en Europa y ahora con vosotros ya es más global. Sí. Y decides quedarte en la empresa. Sí. ¿Cómo llegas a esa decisión? Porque no todo el mundo... Vale, te quedaste bastante tiempo. Sí, me quedé... La primera época de Alpago son 6 años y luego en Pipro han sido otros 6, ¿no? Ok. En la primera es parte de la estructuración del deal. O sea, en el deal hay una parte que se llama earn out, que básicamente te pone una serie de objetivos y en base a esos objetivos de ventas y de eficiencia, o sea, y de ganar dinero, te pagan más por ese mismo deal, ¿no? Y entonces, claramente nosotros éramos los que estábamos más ubicados para poder empujar esos volúmenes y poder llegar a esos objetivos. Luego, para mí era muy importante colocar bien al equipo. Era muy consciente de que como éramos una empresa que nos habían comprado y además tener mucho del equipo en América Latina se podía ningunear y decir que esos no sabían y que no aportaban valor y yo te como y ya está. Y era muy importante que teníamos un buen equipo y poder colocarlo. Y luego había otra parte del deal, un tercio, que
que yo lo convertía a acciones en la nueva empresa. Y Ok. me interesaba saber cómo iba la empresa y bueno, pues había desafíos también en la empresa, en la empresa global, ¿no? ¿Y fue buena la experiencia en la empresa nueva? Porque era la primera vez que trabajabas en una empresa grande tú, ¿no? No, bueno, trabajé antes en una empresa grande, pero era una empresa de inmobiliaria Ok, y digamos que no tenía el mismo rol, ¿no? que tenía aquí, claro. ¿no? Bueno, la experiencia ha sido, yo creo que he vivido 3 vidas, ¿no? Ujú, Hay una primera vida de integración y de adaptación y de entender qué es lo otro, ¿no? Y de poder tomar una posición y que la gente empiece a apreciar tu opinión, pero sobre todo que tú sepas de quién escuchas, porque al final al pago yo me sabía todo, conocía todos los contratos. O sea, podía decirte en la página 3 del contrato de Adobe, ahí es donde está la cláusula sobre cuánto no cobramos. Y aquí ya no, aquí tengo que trabajar a través de gente. Y es como las diferentes fases de un emprendedor, ¿no? O sea, que cuando eres 5 personas lo haces todo, cuando eres 50 trabajas, casi lo dominas y es como lo escalas con procesos y con gente, pero cuando ya estás en 500, como ya empezamos luego a estar ujú. trabajas a través de otras personas, ¿no? Y es muy distinto. Y luego también yo entré en una empresa que pensaba que era una empresa de producto tecnológico y pura tecnología, y no lo era. De hecho, tenía una tecnología que se estaba cayendo un poco a trozos. Ujú. Y que era muy difícil de transicionar y que además los clientes no apreciaban esa transición porque ya la daban por hecho. Es decir, empezamos a tener muchísimos problemas en la plataforma, que se caía, lo cual es imperdonable en pagos. De repente tenías durante minutos que no podías procesar transacciones y eso no se puede pasar. O tenías durante 2 años no pudimos sacar un nuevo método de pago en Europa. O los equipos de tecnología estaban desbordados. Entonces, todo eso lo hizo bastante complicado el ponerla en una posición en la cual podíamos volver a crecer, ¿no? Ujú. Y se logró, o sea, lograste recaminar. Pues tú ahí fuiste Chief Product Officer. Sí, Primero Chief Operating, después Chief Product. Que una compañía de este estilo será súper relevante, ¿no? Porque el producto, como decíamos antes, es un producto fiable, súper robusto, no puede fallar nunca. sí. Mi evolución es que empiezo como General Manager para América Latina, que es lo mismo, o sea, es llevar el negocio a América Latina. Luego paso a Chief Operating Officer, que es empezar a ver qué es lo que está pasando con el manejo de los pagos y los contratos y cómo haces eso. Pero era muy difícil manejar ahí y luego ya acabo hacia Chief Product Officer y además en partnership con el sitio que está ahora, que es una persona ex Klarna, ex Wayfair, Bernie Miles, increíble, con la cual he aprendido muchísimo. Y ahí era volver a tener una visión de producto. Lo que se notaba mucho en la empresa es que se había ido el fundador de la empresa, fundador tecnológico, y se había perdido la visión de cómo iba a ser el producto y la evolución de la plataforma. Y durante años esa plataforma no se había invertido. Y entonces era como revertir esa situación y poner al equipo que es capaz de manejar una plataforma mucho más compleja que la que ellos empezaron a construir, ¿no? Okay. Y sí, justamente yo me acabo de ir ahora, en el cual hemos conseguido justamente unificar las diferentes plataformas, es decir, la empresa de la que yo vengo al pago por fin ya no es su plataforma, sino que es una única y global, que ha conseguido sacar 10-12 métodos de pago en el último año, que no tiene incidentes, que puede estar iterando mucho más rápido. Entonces sí, de repente la imagen que yo tenía de la empresa en la que quería entrar, joder, de repente ahí la tengo de O repente. sea, que lo lograste. Sí. Muy bien. Oye, quiero cambiar un poco la línea de la conversación porque entiendo que en ese proceso de estar trabajando en esta empresa, que tú lo contas muy racionalmente, pero me imagino que, sobre todo con el producto, habrá sido una montaña rusa de cosas que no funcionan, cómo las arreglamos, equipos que hay que cambiar, etcétera, etcétera. Tuviste un breakdown en un momento dado, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo llegas a darte cuenta que tienes un breakdown? Bueno, primero, yo creo que en el trabajo siempre se habla mucho de que hay burnouts, breakdowns, esos son muy relacionados con el trabajo. Muchas veces es que de repente te empiezas a estar como totalmente agotado y te empiezas a como a separar del trabajo.
y tu productividad cae, ¿no? O sea, básicamente te empieza a interesar poco, ¿no? Yo tuve una depresión y se llama depresión, ¿no? Y lo digo porque estaba muy involucrado en el trabajo, pero de repente empecé a notar que yo soy una persona como bastante optimista y que cada vez que sale un desafío es como, lo veo como una oportunidad y es como casi una oportunidad intelectual de, oye, ¿y cómo vamos a solucionar esto? Tenemos esta opción y la A, y la B, y la C, y la D, y hasta me divierte hacerlo con los equipos. Y llegó un momento en el que solo veía problemas. Y que solo veía problemas y de repente era como, joder, otro más. Y casi como que me quería poner a dormir y estar 6 meses durmiendo y que todo el mundo me dejase en paz, ¿no? Y ahí es cuando empiezo a decir, aquí hay algo raro, ¿no? O sea, al principio lo asocié mucho con el trabajo y luego empiezan, no, hay algo más raro. ¿Y eso se manifiesta con ganas de no querer salir de la cama, de no querer ir a la oficina? Para mí, como lo empecé a ver, es que no tenía energía, no tenía motivación, yo soy mucho de motivación intrínseca y no era optimista. O sea, yo cada vez que me pasaba algo, tanto en casa como fuera, me parecía otro problema que se me estaba añadiendo y no veía cómo salir de él, ¿no? Y empiezas a tener una especie de visión de túnel en el cual dices, solo hay una solución y es que consigamos vender esta empresa, la sacamos a bolsa y entonces yo me salgo. Y te vuelves como... Y entonces ahí es cuando me empiezo a perder y sobre todo hay unas vacaciones que yo me acuerdo muy bien que yo estaba con mi familia y no podía soportar a mis hijos. O sea, a la mínima me enfadaba y no me reconocía. O sea, soy bastante disfrutón y no me reconocía. Y cuando ya no te puedes ni reconocer a ti mismo es cuando empiezas a decir, uy, aquí hay algo que no funciona y que tengo que buscar ayuda. ¿Y cómo se afronta esto? ¿Cómo sales? Bueno, yo... empecé a ver un psicólogo justo cuando vi esto y ese psicólogo empezamos a hacer terapia y lo que noto es que es un poco como ir al gimnasio con una pierna rota y es que intentamos entrenar y no había mucho cambio y a las 6 meses me dice el psicólogo, mira, tienes depresión. Por protocolo yo tenía que esperar ese tiempo para poder decírtelo, pero lo tengo clarísimo. Y te recomiendo que tomes antidepresivos, ¿no? Y para mí era otro shock más en cual no me reconocía que esa persona, o sea, por una parte racional era en plan, tiene todo el sentido que ahora me estés diciendo esto y me voy a tomar antidepresivos, y por otro lado emocionalmente era como, no entiendo esto. Pero lo curioso es que empecé a tomarlos y empecé a romper un círculo vicioso que tenía, que era no tener un buen día en el trabajo, que luego pasaba a casa... Y entonces te genera más tristeza y ansiedad y no duermes bien y eso lo empecé a romper. Empecé a tener una buena reunión en el trabajo donde soluciona un problema y ¡joder, qué bien! Y luego llegas a casa y tu hijo se ha caído y lo puedes achuchar y ¡joder, qué bien lo he hecho! Y ahí empecé otra vez a subir para arriba, ¿no? Cuando pasa este proceso en el trabajo, ¿la gente se da cuenta que algo pasa? O simplemente, no sé, como tú eras el Chief Product Officer, decían, bueno, este tío es borde... y nos habla mal porque es así y nos los comemos. En algún momento esto sale a la luz en el trabajo. O sea, ¿cómo se vive este tema en el entorno laboral, ¿no? Porque tú en ese momento ya no eres un emprendedor, eres un alto ejecutivo en una empresa. Primero, lo curioso es que cuando yo me meto en la empresa yo sigo pensando como emprendedor y yo tomo roles sin que nadie me los dé. Es decir, no me siento limitado por lo que decía mi rol. Y uno de los roles que yo tomo como emprendedor y que además siempre es como que lo llevamos muy dentro es esa cara de yo me lo creo. Yo me creo esta historia y de esta historia ponemos. Entonces entonces cuando yo me empezaba a sentir mal, yo tenía esa máscara. Y me ponía en las reuniones y en las reuniones, o sea, llegas ahí y pones tu sonrisa y claro que sí, chicos, aquí y esto es un problema, no te preocupes. Y solo tu gente más cercana, que son 1 o 2 personas con las cuales yo he pasado muchísimas cosas en América Latina del equipo, o mi CTO, con el cual yo me veía todos los días y estamos viendo todos los temas, son los que te pillan y dicen, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás, no? Y con eso sí. Pero al final es una posición un poco sola y aislada, ¿no? O sea, no puedes compartirlo con todo el mundo y luego en casa también tampoco porque
porque también traes problemas del trabajo que son complejos y que en casa tu mujer te dice, oye, mira, yo qué sé lo que tienes que hacer ahí, ¿sabes? O sea, entonces intentas, o sea, ponerte esa máscara y tirar para adelante, lo cual no es parte de la solución, ¿no? Ya. Y más a largo plazo, ¿cómo esto te cambia alguna perspectiva? ¿Te cambia la forma como afrontas la vida personal o profesional? O sea, aquí aparte de tomar la medicación, ¿qué más haces para sentirte bien? A ver, yo lo que noto cuando tienes una depresión es que tú tienes como varios pilares que te mantienen tu salud mental y que tienes que cuidar. Dependiendo de con quién hables, o sea, te dice que son 7, yo son como 4 más o menos, que es como relaciones con gente, dormir y hacer deporte, luego todo lo que es tener un propósito, ¿sabes? Y toda la gestión emocional, ¿no? Y al final eso lo tienes que cuidar. Y al principio yo pensaba, cuando tenía tantas cosas y tengo un segundo hijo y hay que estar en casa, y tengo un tema del trabajo porque tenemos un nuevo cliente y hay que empujarlo, y mi mujer no se siente bien, la tengo que cuidar, siempre pensaba que cuidar mis cosas mías personales era un lujo y era casi egoísta. Y en realidad me he dado cuenta que no, que es una obligación. Es decir, no sé, tú cuando estás en un avión, ¿no? Y te están haciendo todo, oye, ¿qué pasa en un momento de emergencia, no? Pues va a caer la mascarilla de oxígeno y te dice, y tú te la pones primero y luego se la pones a tu hijo. Porque si a ti te pasa algo, no vas a poder ayudar a tu hijo. Pues esto es un poco el mismo concepto, ¿no? Tienes un montón de gente que depende de ti. Como emprendedor, como pareja, como padre, etc. Y si tú no te cuidas, les vas a afectar a ellos. Entonces, esa es una parte muy importante. Yo ahora tengo mis espacios y mis cosas en los cuales yo me cuido. Cuido mi deporte, cuido mis relaciones con amigos, cuido diferentes cosas para que tenga ese balance, ¿no? Ok. Oye, gracias por compartir esa parte. Saliste de Pipro, ¿no? ¿En qué andas ahora? Estoy fascinado con inteligencia artificial como la mitad del mundo, y ya sé que parece un cliché, pero lo es. Creo que la posibilidad de hacer software y de mejorar y automatizar cosas es infinita. Y creo que con la inteligencia artificial hay muchísima gente que no iba a poder hacer código o poder programarlo, que ahora puede. Y creo mucho en que todo va a tener que estar interconectado. Y no solo en pago, sino en cualquier otro ámbito. Me gustaría poder ayudar con tecnología y con equipos, ver cómo la inteligencia artificial puede hacer esas conexiones. Oye, es que mi mujer, ¿no? Tiene una empresa en la cual está vendiendo contenido y necesita conectarla con Stripe para pagos, pero luego tiene que hacer con Cuaderno, que hace todas las cuentas y un sistema de facturas. Y ella es un infierno poder conectar eso. ¿No se podría hacer eso con inteligencia artificial? Eso me interesa. Muy bien. Pues temas de back office, de conexión, temas complejos. Sí, eso no vas a vender entradas. Yo siempre digo vender entradas. No. Si me oye Javier Andrés, que se hizo rico vendiendo entradas en internet, me va a decir que porque siempre uso su ejemplo. Pero bueno, pues nada, estaremos atentos. A ver, estás ahí en el Google Campus, ¿no? Estoy en Google Campus. Si alguien quiere hablar de inteligencia artificial o tiene algún problema, que me busque por allí. Muy bien, pues seguro tenemos algunos de los outliers que están en ello. Oye, Javier, muchísimas gracias por venir al podcast y compartir tu historia, y tanto profesional como la parte de salud mental. Lo agradecemos mucho. Vale. Solo quería comentar una sola cosa. Es súper normal que la gente tenga un problema de salud, que la gente lo hable. Para mí, por eso lo menciono aquí, ¿no? Que la gente lo hable, no pasa nada. Háblalo con tus amigos, háblalo con quien sea. Ese es un primer paso para que no te pase nada. Muy bien. Oye, para terminar, si nos encontramos dentro de 10 años, ¿qué tendría que haber pasado para que tú consideres que has tenido éxito? Bueno, creo que a tantos años siempre tiene que ser un poco abstracto y algo, porque nunca la historia es exactamente como uno la escribe, o sea, como se la imagina. Para mí, si he unido y estoy liderando un equipo del cual me siento orgulloso y estamos haciendo una misión en la cual, o sea, creemos y nos hace levantarnos todos los días con mucha motivación, joder,
con eso puedes llegar súper lejos. O sea que si estamos haciendo eso es que estoy en el camino correcto y estoy muy, muy contento y orgulloso.